pasada estuvimos hablando acerca de la presencia de Dios, estuvimos hablando acerca de la gloria de Dios, y hoy vamos a seguir hablando de lo mismo. Así que si traes tu Biblia, vamos al libro de Oseas. Vamos al libro de Oseas. El tema del día de hoy se llama Ven y conoce a Dios. Ven y conoce a Dios. Wow, qué interesante. Yo veo y noto algo, y lo he visto muchas veces, aún con personas que han asistido a la iglesia por años, por décadas. Y últimamente se ha convertido en una sana preocupación en mi corazón. Porque muchas personas creen que conocen a Dios, pero lo que conocen es lo que les han platicado de Dios, pero verdaderamente no han conocido a un Dios verdadero. Conocen lo que pastores les han predicado, conocen lo que maestros les han hablado, conocen lo que personas inteligentes y que saben de la Biblia, y aún personas que conocen de Dios les han platicado. El problema es que muchos cristianos hoy se están quedando en ese límite de conocer de Dios y no conocer a Dios. Y parece que es lo mismo. La verdad es que cambió una sola palabra: conocer de Dios, conocer a Dios. Es diferente. Parece que es lo mismo, pero en ese en ese cambio de conocer de Dios a conocer a Dios, yo creo que está la verdadera transformación en nuestras vidas. Si yo les digo, tal vez ustedes, si tienen mucho tiempo de cristianos, conocen la Biblia, han leído el Génesis, Éxodo, Levítico, se saben los libros de memoria, y hay personas que crecieron en la iglesia, conocen lo que los versículos bíblicos dicen, pero el problema es que muchas veces solamente nos quedamos en información. Y eso es conocer de Dios, información que ha sido grabada. Ahora, no quiero decir que eso sea malo, eso es bueno, pero Dios quiere llevarnos a algo mucho mejor. Pasar de la información a la relación, a la experiencia, a la intimidad. Y eso es a donde Dios quiere llevarnos. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que el tema del día de hoy es ven y conoce a Dios. Vamos al libro de Oseas, capítulo 6. El libro de Oseas es interesantísimo, y sobre todo a mí se me hace muy interesante una cuestión: que el libro de Oseas plantea la historia. Fíjense, les voy a contar, porque el libro de Oseas pues no es de los más famosos, no es como Salmos, Génesis, los Evangelios. El libro de Oseas es probable que tal vez ni lo hayas leído. El libro de Oseas habla de un profeta al cual Dios le da una instrucción muy extraña, muy extraña, rarísima, una de las instrucciones más raras que encontramos en la Biblia. Le dice el Señor a este profeta: ve y cásate con una prostituta. Imagínate lo que Dios le está diciendo. O sea, porque dentro de nuestra información que tenemos de Dios, eso sería impensable. ¿Cómo cásate con una prostituta? Eso no entra dentro del marco de pureza de Dios, dentro de las instrucciones que Dios debería de darnos. ¿Cómo que ve y cásate con una prostituta? Oseas, ¿cuántas noches no habrá dormido para poder obedecer esta instrucción? Yo pienso en la noche, no, Señor, es que si yo me caso, o sea, normalmente en la iglesia que oímos: cásate con una mujer de Dios, cásate con un hombre de Dios, cásate con una mujer de bien, cásate con un hombre de bien, un hombre trabajador, una mujer ejemplar, una mujer virtuosa, un varón de Dios, y eso escoge para casarte. Pero resulta que Dios le dice a Oseas: cásate con una prostituta. ¿Tú puedes imaginarte en las noches? O sea, primero pensémoslo en
en el ámbito natural, ¿verdad? Cásate con una prostituta. Es algo impuro, es algo pues que no va con la pureza, no es como para brillar en sociedad. Si uno quiere ser exitoso, pues encuentra a una mujer profesionista, a una mujer preparada, a una mujer que ha trabajado, que tiene ciertos logros. Pero cásate con una mujer prostituta. Eso es una de las instrucciones más raras que podemos encontrar en la Biblia. Más raras. Y siempre he pensado, bueno, es que esta simple instrucción quita todos los conceptos y paradigmas que yo puedo tener de Dios. Bueno, Oseas, yo no sé cómo, pero decide obedecer a Dios. Y obedece a Dios. Se casa con esta prostituta. El problema es que Oseas se casa con esta prostituta, tienen hijos, pero esta mujer no sale de la prostitución y del adulterio. Entonces imagínate, eso es peor, porque resulta que la mujer le dice a Oseas: ¿sabes qué, Oseas? Yo quiero regresar a mi vida antigua. Yo no quiero ser esposa de nadie. Yo quiero seguir siendo una prostituta. Yo quiero seguir viviendo mi vida loca. Y pues Oseas la deja ir. No se puede poner en la puerta a las 24 horas del día. Pues ella no sé si se escapa, pero se va. Y Dios le habla a Oseas y le dice: ve y búscala y tráela de nuevo. Y vuelve a casarte con ella y restaura tu matrimonio con ella. ¿A poco no? Esta historia es una historia muy loca. Esta historia es una cuestión que va en contra de todo lo que yo podría pensar de la pureza y santidad de Dios. Oseas va nuevamente, la compra y le dice: ven, cásate conmigo, tenemos hijos, vente conmigo, restauremos nuestro matrimonio. Hay personas, hay hombres y mujeres casados que por mucho menos de eso no piensan en restaurar sus matrimonios. Y yo creo que hay una clave para restaurar los matrimonios. Este solamente es un paréntesis. La clave es escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros escuchamos el susurro de Dios que te dice: restaura, entonces tenemos la autorización de Dios para hacerlo. Pero mientras no la tenemos, hay muchas personas que buscan restaurar algo en sus fuerzas a donde Dios no les ha enviado a restaurar. Y el problema es que eso se vuelve algo cansado, eso se vuelve algo imposible. Pero cuando Dios te dice restaura y tú empiezas a caminar en eso, puedes ver la mano poderosa de Dios moviéndose y ayudándote a restaurar y haciendo cosas poderosas. Quería darte el contexto de lo que está pasando en la historia de Oseas. Ahora sí, vamos al libro de Oseas. Oseas capítulo 6. Ahora ya conocemos al profeta Oseas. Ahora ya entendemos quién es este loquillo que escribe. Oseas capítulo 6 versículo 1 dice: vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. El primer versículo de Oseas, Oseas capítulo 6 versículo 1, el primero que estamos leyendo, es acerca de la profecía y de lo que Oseas está dando con este mensaje al casarse con una mujer prostituta. Y le está diciendo al pueblo de Israel, y hoy nos dice a nosotros: vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Qué impresionante. Porque muchas veces tenemos mucha información de Dios, sabemos mucho de Él, conocemos de Él, pero no somos capaces de volver a Él, de que nuestro corazón regrese a Él. Hay una parte en Apocalipsis que el Señor está escribiendo a las iglesias, y a una iglesia en especial Dios le dice: tengo algo contra ti, iglesia. Has abandonado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Te olvidaste de mí. Te olvidaste de lo más importante. Y es que el ser humano es muy bueno para hacer rituales. El ser humano es muy bueno para hacer símbolos que nos identifiquen con nuestra relación con Dios. Pero esos símbolos no son tan importantes. Me acuerdo que cuando nos casamos mi esposa y yo,
Una de las cosas que mi esposa quiso hacer, y yo la apoyé en eso, fue un pacto de sal o de arena. Y teníamos un bote de arena de color rosa y un bote, ¿cómo podemos llamarle? Un frasco, más bien, no un bote, sino un frasco, para que se lo imaginen más bonito, porque era muy bonito. Un frasco de vidrio de color rosado, de arena color rosada. Otro frasco de vidrio de arena de color natural, blanca. Y un frasco de vidrio que estaba vacío. Y entonces lo que hicimos cuando nosotros terminamos nuestra ceremonia, estábamos con el pastor que estaba bendiciendo nuestro matrimonio, estábamos por terminar y antes de darnos el beso final para sellar nuestro matrimonio, lo que hicimos fue los dos vaciar al mismo tiempo esa arena. La color rosada seguramente la tomó mi esposa, la blanca la tomé yo, la vaciamos. Y al momento de vaciarla, ¿qué fue lo que pasó? Se mezcló completamente, hizo una figura muy bonita, eso quedó padrísima. El símbolo lo que significa es que ahora ella, que antes era un frasco de un color, y yo, que era un frasco de otro color, en un momento nos unimos en una sola carne y ahora somos un frasco bicolor. Pero el problema es que separar eso sería prácticamente imposible. Eso ya no es posible, o sea, ¿cuánto te tardarías agarrando cada grano de arena? Te tardarías años haciéndolo. Yo creo que sería algo imposible, estresante, horrible. Y eso era lo que representaba. Nos unimos y ya no hay nada que pueda regresar la arena blanca a un lugar y la arena rosa a un lugar. Ese símbolo es algo precioso que hicimos, nos gustó mucho. Tenemos la foto cuando lo estamos vaciando. Es una experiencia muy bonita. Pero al año de casados, o bueno, tal vez a los 2 años de casados, pues un día mi esposa estaba limpiando por ahí, ¿sí, verdad? Y entonces lo tomó para que los niños no lo rompieran. Y entonces dijo, pues para que los niños no lo rompan, yo lo voy a poner a... Y se rompió y se deshizo. Ese símbolo se perdió. Pero no agarramos nosotros y no, ahora nuestro matrimonio va a fracasar. Ya se echó a perder el matrimonio. Ya esto ya no sirvió. Ya se echó a perder y no hay nada que podamos hacer. Y entonces en ese momento no agarramos y nos divorciamos. No, es que se deshizo el frasco. Y ya la arena se regó y con el vidrio y ya no lo pudimos reparar. Eso ya no se volvió a repararse. O sea, imagínense los vidrios rotos y el polvo y la basura del lugar. O sea, bueno, lo sucio del piso que podría estar. Ya eso se tomó y se tiró a la basura. Fue un símbolo que fue muy bonito, que fue muy importante para nosotros, para nuestra boda, pero hoy 10 años después ya no lo tenemos. Pero ¿qué sí es lo que tenemos? Nuestro matrimonio. Entonces muchas veces, curiosamente, el ser humano piensa que por esos símbolos se echan a perder todas las cosas. Y pensamos que si no hay un símbolo, si no hay un ritual, si no hay algo que hacer, si no hay algo importante o algún ritual que se tenga que hacer, entonces pensamos que no hay nada que hacer. Y pensamos que ya no hay restauración y pensamos que no, pues ya se acabó la cosa. El ser humano es muy bueno para hacer ese tipo de rituales, ese tipo de ritos, pero pensamos que eso es mucho más importante que lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y Oseas precisamente viene a romper con eso. Te puedo dar 1000 ejemplos de cosas cristianas, religiosas que he oído a lo largo de mi vida, donde personas dicen, ay, no oré al salir de mi casa, me va a ir mal el día de hoy. Eso es una tontería. Eso es un mal pensamiento. Ahora, no estoy diciendo que no ores antes de salir a tu casa. Pero si tú no oras antes de salir a tu casa, no garantiza que te va a ir mal. Eso sería pensar que Dios nada más está esperando el momento en el que te equivoques para castigarte. Y el problema es que muchos cristianos así piensan. Híjole, no oré. Ay, híjole, se me olvidó poner la Biblia en la entrada de la puerta. Se me olvidó poner aceite en las puertas de mi casa. Ay, es que no hice tal ritual. Es que no hice tal. No te preocupes.
Porque la unción, la presencia y la bendición de Dios no está en el que tú y yo tengamos una Biblia abierta en el Salmo 23 en nuestra casa. No está en que hagamos una oración antes de salir. La bendición de Dios en nuestras vidas está porque Él ha decidido ser nuestro Padre, que nosotros seamos sus hijos y que nosotros seamos bendecidos por un Padre amoroso. Entonces, si tenemos un Padre amoroso, Él no está esperando el momento para quitarnos su bendición y para castigarnos. ¿Y para qué no oró en la mañana? Y cuando oró, no dijo en el nombre de Jesús, amén. Y entonces ese es el peor de los pecados. Y eso es una mentira. Y muchos cristianos están encerrados en conceptos como ese. ¿Por qué? Porque conocen de Dios. Conocen ciertas reglas que hay que seguir, conocen ciertas cosas que hay que hacer, pero no conocen al Dios verdadero, porque no han tenido el tiempo para buscarle y conocerle. Y el problema es que eso nos vuelve cristianos muy duros. ¿Por qué? Porque nos empezamos a volver cristianos que siguen ciertas normas. Que cuando empieza la adoración levanta sus manos, cierra sus ojos, cuando acaba se sientan, escuchan el mensaje y creen que por eso son bendecidos. Y entonces levantan las manos y con el otro ojo que no abren muy bien, están viendo si los de al lado levantan o no las manos. Y si no las levantan, híjole, este de aquí al lado no levanta las manos y ese Dios no lo va a bendecir. Y entonces, ay, este no está tomando anotaciones de lo que está predicando el pastor, el Señor no lo va a bendecir. Ay, no, este no sabe decir en el nombre de Jesús amén. Y pensamos erróneamente que por eso vamos a ser castigados por Dios o vamos a perder la bendición de Dios. Mi primer punto el día de hoy: volvamos a Dios. Ese es mi primer punto el día de hoy. Tenemos que volver a Dios, no a conocer de Él, sino a saber quién es nuestro Señor. Volver a buscarle en oración, volver a buscar su presencia, volver a buscar lo que Él tiene para nosotros. Vuelve a tu primer amor. Tienes que volver a Él, pero no como algo religioso, no como algo a fuerza, sino como algo que tú quieras hacer y anheles hacer en tu vida. ¿De qué nos sirve estar una hora orando en nuestra casa si todo el tiempo nos estamos quejando de esa hora orando? Si no paramos de quejarnos, si todo el tiempo es, ay, qué horrible, ahorita podría estar haciendo otra cosa, ay, podría estar cocinando, ay, podría estar corriendo, ay, podría estar... ¿Por qué no, en lugar de hacer eso, por qué no disfrutas 5 minutos con Dios? ¿Sabías que hay muchísimos cristianos que no disfrutan la oración? Y dices, bueno, pues sí lo sabía, porque yo no la disfruto, porque tal vez no es algo que a mí me guste hacer. No me gusta platicar con Dios. ¿Por qué? Porque parezco un loquito hablando con el aire, porque no escucho nada de Dios, porque no sé ni qué estoy haciendo. Pero el problema es que no hemos vuelto a Él, no hemos vuelto a Dios. No sabemos quién es Él, porque no hemos buscado tener un encuentro con Él, donde podamos unirnos en una sola presencia con Él. Jeremías capítulo 29, versículos del 11 al 13, quiero leértelos. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Fíjate lo que te está diciendo Dios. Yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Este versículo es uno de mis versículos favoritos en la palabra de Dios. Dios tiene planes de bien para ti, no para lo malo. Nunca Dios ha planeado hacerte daño. Dios nunca ha planeado que te vaya mal en la vida. Dios jamás ha planeado eso. Ahora, eso quiere decir que no te va a ir bien, que en algún momento podría no irte mal, o que nunca te va a ir mal en la vida. Más bien quiero decirte, no,
En algún momento de tu vida, en algún momento de nuestra vida, las cosas no van a salir bien, las cosas van a salir mal. Hay temporadas en nuestras vidas, a veces meses, a veces años, a veces décadas, donde las cosas no salen como nosotros quisiéramos, pero eso no quiere decir que Dios haya planeado nuestra calamidad. De hecho, otra de las traducciones dice: para darles un bien y nunca una calamidad. Dios jamás quiere darnos calamidades. Dios no quiere darnos males. Dios quiere darnos bienes. Dios quiere darnos un futuro y una esperanza. Pero fíjate lo que dice el versículo 12: en esos días, cuando ores, te voy a escuchar. Cuando tú ores, Dios te va a escuchar. Mi hermano y mi hermana, es importantísimo que sepamos y entendamos que Dios está escuchando cuando nosotros estamos orando. Dios quiere escuchar lo que estás diciendo. El problema es que la mayoría de nosotros creemos que Dios no nos está escuchando. A veces cuando oras crees que Dios no te está escuchando, pero quiero decirte, sí te está escuchando. Te está escuchando. O sea, el hecho de que te escuche no quiere decir que mañana va a suceder el milagro, que mañana va a llegar la solución. No, porque muchas veces si la solución no ha llegado es porque Dios no ha acabado la obra en ti y en mí. Porque cuando nosotros estamos orando, muchas veces decimos: ay, es que no llega el milagro, ay, es que no cambia tal persona, ay, es que esto no pasa, ay, no, es que tal vez Dios tal vez Dios, para Él lo más importante no es hacer lo que le estás pidiendo, sino es la transformación que estás viviendo mientras Él hace lo que le estás pidiendo. Así que más bien, si tu oración no ha sido contestada y ya oraste 1 mes, 2 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, tal vez no te has dado cuenta que lo que Dios está haciendo es está transformando tu vida. Está transformando tu vida. Y entonces estás viendo todo lo que Dios no cambia y no te estás dando cuenta que lo que Dios quiere transformar es tu corazón y tu vida. Versículo 13: si me buscas de todo corazón, podrás encontrarle. Así que mi primer punto es: vuelve a Dios, vuelve a tu primer amor. Y si tú le buscas a Él con todo tu corazón, te aseguro algo: vas a poder encontrar a Dios. Vamos a seguir leyendo en Oseas capítulo 6, versículo 1, vuelvo a leerlo. Dice: vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Mi segundo punto del día de hoy: cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos va a sanar. Tú y yo necesitamos la sanidad de Dios. Tú y yo necesitamos ser sanos en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestra alma. Tenemos que ser sanos de tristeza, tenemos que ser sanos de amargura, tenemos que ser sanos en nuestro cuerpo. Y toda esa sanidad se encuentra única y exclusivamente en Jesucristo. Por eso es tan importante: Señor, sáname. Señor, sáname. A veces parecemos que estamos muy sanos por fuera, simplemente porque no estamos en un hospital, pero muchas veces tenemos un problema en el alma. Hay personas que no hemos perdonado hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años. Hay personas que ya se murieron y todavía tú no las has perdonado y sigues guardando amargura con ellas. Por eso es tan importante decirle: Señor, quiero que me sanes. Señor, quiero que me sanes. Porque hay muchas cosas dentro de ti y dentro de mí que solamente Dios puede sanar. No hay pastillas para sanar lo que está sucediendo dentro de nosotros. Y muchas veces todavía no hemos perdonado. Y todavía cuando nos acordamos de cierta situación, cuando nos acordamos de cierta cuestión, volvemos hacia atrás y lo vemos con dolor. Y todavía esa herida está abierta. Ya han pasado años y no podemos seguir adelante porque no hemos perdonado, porque no hemos salido de la amargura, porque no hemos salido del dolor. Pero nos urge, Señor, yo quiero que me sanes. Yo quiero que restaures mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de sentir. Quiero ser sanado.
Dice aquí el versículo 2: dentro de poco tiempo Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Di conmigo: vivir en su presencia. Hay una palabra que me gusta más que vivir en su presencia, y es la palabra habitar en su presencia. Mi tercer punto el día de hoy es que tenemos que aprender a volver a la presencia de Dios, pero a habitar en su presencia. Como cristianos tenemos que estar seguros que podemos vivir y habitar en la presencia de Dios. No 1 minuto, no 2 minutos, no 5 minutos, no 10 minutos, sino que tú sepas que tú estás en la presencia de Dios en todo momento de tu vida. En todo momento de tu vida, que tú sepas que Dios está contigo. De hecho, ese es el principio y el fundamento para vivir una vida que le agrade a Dios. El decir: en todo tiempo, las 24 horas del día, estoy en la presencia de Dios. Y si las 24 horas del día estoy en la presencia de Dios, entonces tengo que cuidar lo que hablo, tengo que cuidar lo que hago, tengo que cuidar lo que escucho, tengo que cuidar lo que pienso, tengo que cuidar mis sentimientos y mis emociones. Y eso me lleva a tener un dominio propio. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo todo el tiempo. Porque Dios está en todo momento en mi vida. Entonces de esa manera yo puedo vivir una vida santa, sabiendo que Dios está conmigo en todo lugar. Porque número 1, si tengo que hacer algo que Dios me ha dicho que haga, Él está ahí para darme la fuerza. Número 2, si no tengo la fuerza y si no tengo la capacidad para hacerlo, Él está conmigo para darme esa fuerza y para darme esa capacidad para poder salir adelante. Dios está contigo en todo momento. Aquí dice: yo los voy a restaurar. Y dice: para que ustedes puedan, o para que nosotros podamos vivir en la presencia de Dios. ¿Sabías que el regalo más grande que Jesucristo nos ha dado es que podamos vivir en la presencia de Dios? Que podamos vivir en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Eso es algo maravilloso. Hay un versículo que dice: esto he buscado del Señor, esto buscaré, habitar en la presencia del Señor todos los días de mi vida. Wow. ¿Sabes que esa oración que antes era para esta persona que decía: yo quiero habitar y yo quiero vivir en la presencia de Dios todos los días de mi vida, para ti, para mí, hoy eso es una verdad? Tú y yo podemos vivir en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida y no lo aprovechamos. Mi hermano, es la bendición más grande. El creador del universo, el que puso todo el cosmos en su lugar, el que puso la Vía Láctea y todas las miles de galaxias y millones y billones y trillones de estrellas que existen, que tú y yo no podemos ni siquiera imaginar. El que puso todos los átomos en su lugar. Esa persona está contigo las 24 horas del día. El Espíritu Santo ha decidido llenarte. Entonces no le estamos sacando el jugo a la presencia de Dios. No le estamos sacando el jugo. El otro día yo estaba orando por algo y estaba diciendo: ay, Señor, y es una de esas oraciones vanas que a veces hacemos: Señor, que cómo quisiera tener esto. Y clarito escuché dentro de mi ser como Dios me decía: es que crees que yo no te puedo dar más de eso. Estás orando por algo y en tu misma oración tú estás creyendo que yo no te puedo dar más que eso. Y la verdad es que muchas veces así oramos. Oramos pensando, hay quienes oran pensando, número 1, que Dios no nos quiere dar algo. Como si Dios fuera un Dios malo, como si Dios fuera un padre tirano que no nos quiere dar absolutamente nada. Entonces tenemos que rogarle de rodillas que nos dé algo. Y eso es una mentira del diablo. Porque verdaderamente Dios conoce todas nuestras necesidades y Dios conoce los anhelos de nuestro corazón.
Y Dios puede darnos mucho más de lo que podemos imaginar. Entonces a veces nuestras oraciones no son escuchadas o no vemos el resultado de nuestras oraciones, porque muchas veces nuestras oraciones son tan pequeñas que no honran a Dios. Como si le estuviéramos pidiendo limosna a Dios. Como que bueno, si Dios pudiera hacer eso. Pero sabes una cosa, Dios quiere hacer mucho más de lo que tú te estás imaginando. Quiero que pienses en algo, hagamos algo. Piensa en eso que le estás pidiendo a Dios. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Un nuevo trabajo? ¿Una nueva casa? ¿Un nuevo coche? ¿Un mejor matrimonio? ¿Una economía estable? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Quiero que lo pienses aquí. Ahora quiero decirte algo. Eso que estás orando, Dios lo puede hacer. No solamente eso, sino mucho más de lo que estás imaginando. No hay nada imposible para Dios. Ahora quiero retarte a algo y quiero animarte a algo y quiero infundir en ti aliento. Ahora cuando ores, ora por cosas que sean imposibles, completamente imposibles. Ora creyendo que Dios es el dueño y el autor de todo lo que podemos ver, escuchar, pensar, y que Dios puede hacer cosas gloriosas en tu vida. Entonces dobla tus rodillas, y si has estado orando por esa sanidad, pensando que esa sanidad no puede llegar, yo quiero animarte, ora por esa sanidad. No solamente ora por eso, sino cree que Dios puede darte una vida saludable, una vida mejor, una vida maravillosa. Porque Dios puede hacer eso que le estás pidiendo y mucho más. Quiero que digas conmigo mucho más. Y quiero que lo digas con fe, mucho más. Tenemos que aprender a orar por mucho más. Quiero retarte a que ores por cosas imposibles. Señor, salva a mi familia, salva a mis hijos, salva a mis padres, salva a mis hermanos, sana a mi esposo, sana a mi esposa. Aun si tiene diabetes, aun si tiene cáncer, aun si tiene la enfermedad que tenga, no importa, Señor. Yo sé que tú puedes traer sanidad y Dios lo puede hacer. Amén. Así que vamos a orar por cosas que hoy parezcan completamente imposibles. Vuelve a la presencia de Dios. Punto número 4. Fíjate lo que dice el versículo número 3 en Oseas capítulo 6. Dice: oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. ¿Lo tenemos acá? Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos, esfuérzate. Ahora quiero hacerte una pregunta, siendo sinceros. ¿Te estás esforzando por conocer a Dios? Yo sé que a veces nos esforzamos por conocer de Dios. Conocemos, como ya lo hablamos, de la Biblia. Conocemos lo que está escrito, conocemos lo que nos han platicado de Dios. Pero conocer a Dios nunca será suficiente. Conocer a Dios es algo mucho mayor de lo que podemos imaginar. Y eso es lo que tenemos que buscar. Aquí dice: oh, si conociéramos al Señor. A veces es tan difícil quitar paradigmas que tenemos de Dios, pensamientos que tenemos de Dios. El más grande de ellos es que Dios es un Dios enojado con la humanidad. Y hay personas que viven así, creyendo que Dios está enojado con la humanidad, que Dios está enojado con todas las personas, que Dios está enojado con todos y solamente quiere castigarnos. Y no, Dios nos ama. El centro de la palabra de Dios es Juan capítulo 3 versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo por nuestro rescate. Verdaderamente Él nos ama. Él nos ama con amor eterno. Entonces tenemos que quitar los pensamientos que tenemos de un Dios castigador, de un Dios enojado, de un Dios que nada más está viendo cuando nos equivocamos. Pero el problema es que eso no lo vas a conocer hasta que conozcas a Dios. Pero ¿sabes qué te toca a ti? Lo que dice aquí: esforzarte por conocerlo. Esforzarte por conocer a Dios. ¿Qué tiene Dios para ti?
La Biblia no está llena de historias de personas perfectas. Ninguno en la Biblia más que Jesucristo. Ninguno fue perfecto. Todos fueron imperfectos. ¿Cuál fue la diferencia entonces con todos estos hombres y estas mujeres? La diferencia es que cada uno de estas personas que están en la Biblia conocieron a Dios. Pero ¿sabes una cosa? No todos lo conocieron de una manera igual. ¿Cómo conoció Dios a Abraham? O Abraham a Dios más bien. ¿Cómo conoce Abraham a Dios? ¿Lo conoce siendo un hombre sin hijos? Era un hombre rico, pero era un hombre que no tenía hijos. Y era un hombre anciano. Y un día Dios se encuentra con Abraham. Abraham encuentra a Dios y Dios le dice: Abraham, amigo. Y Dios le dice: pues sí soy tu amigo. Abraham le dice: sí soy tu amigo, Dios, pero ¿de qué me sirve todo lo que me has dado si no tengo hijos? ¿De qué me sirve todo lo que me has dado? Verdaderamente Abraham conocía a Dios como un amigo. Y como amigo le pudo decir: Señor, soy rico, tengo esclavos, tengo un montón de ganado, pero no tengo hijos. Y Dios le dice a Abraham: Abraham, tú vas a tener un hijo. Es más, no solamente vas a tener un hijo. La historia de Abraham es impresionante. Dios, siendo amigo de Abraham, lo saca y le dice: no te prometo un hijo, Abraham. Quiero que veas las estrellas de los cielos, cuéntalas. Quiero que cuentes los granitos de arena que hay, y así va a ser tu descendencia. Yo te voy a dar esa cantidad de hijos. Fíjate cómo Dios con Abraham no solo le dio un hijo, le dio una descendencia de miles, de millones de personas. Dios cumplió su promesa. Así conoció Abraham a Dios como aquel que le pudo dar a un hijo, que fue Isaac. Y en Isaac se encontraron todos los demás hijos que Dios le dio a Abraham. Pero no es la misma manera en la que se encontró con Pedro. ¿Cómo se encontró Dios con Pedro? Pedro estaba frustrado porque Pedro había trabajado toda la noche echando la red, era pescador y no había pescado nada. Pero en ese momento se encontró con Dios y Jesús le dijo, Dios le dijo: echa la red una vez más. Y Pedro echó la red y se encontró como un pescador. Y ahora Jesús acababa de bendecir su negocio y las barcas se llenaron de pescado. Pero en ese momento la vida de Pedro fue transformada. Si te das cuenta, no es igual la historia de Abraham que la historia de Pedro. Y cada uno de los personajes bíblicos se encontró con Dios de una manera. Y el Señor el día de hoy te quiere decir algo: yo quiero encontrarme contigo. Yo quiero encontrarme contigo. Yo quiero encontrarme contigo. No de la misma manera en la que me encontré con Abraham. No de la misma manera en la que me encontré con Isaac. No de la misma manera que me encontré con Pedro. No de la misma manera que me encontré con María Magdalena. No. Yo quiero encontrarme de una manera única. Di conmigo: única. Única. Una manera única en la que Dios se quiere encontrar contigo. Yo sé que tal vez sabes mucho de la Biblia. Yo sé que has estudiado la Biblia. Yo sé que tal vez te sabes versículos de la Biblia de memoria. Y quiero decirte: eso no es suficiente. Eso no es suficiente si tú no conoces a aquel que escribió la palabra de Dios. Si tú no conoces a aquel que cambió la vida de Pedro para convertirse de un pescador normal a un pescador de hombres. El que convirtió la vida de Abraham de ser un hombre sin hijos a ser el padre de todas las naciones. En aquel que serían benditas todas las naciones de la tierra. Tú y yo tenemos que conocerle a Él. Sabes mucho de Dios, pero sabes una cosa: cuando conoces a Dios, es muy probable que Dios tumbe todos los pensamientos que tienes de Él. Y muchas veces yo veo a cristianos frustrados que han ido por años a la iglesia porque solamente conocen y saben lo que les han hablado de Dios, pero no han visto a Dios como su Padre, como su amigo, como su sanador, como su estandarte, como su proveedor, como su protector. Y Dios quiere que le conozcas. Versículo 3, lo vuelvo a leer, Oseas 6:3. Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos
por conocerlo, Él nos responderá. Tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Mi punto número 4 es: esfuérzate por conocer a Dios. Quiero contarte otra historia maravillosa, la historia de Job. En el libro de Job encontramos a un hombre como tú y como yo, un hombre. Y quiero describirlo, cómo sería Job el día de hoy. Job el día de hoy sería un hombre que iría todos los domingos a plenitud de vida. Todos los domingos entraría a la iglesia, llegaría temprano, llegaría bien vestido, traería a todos sus hijos. Job tenía muchos hijos y los traería temprano con sus Biblias bien peinaditos, bien arregladitos, todos los domingos. Y Job no solo eso, sino serviría los domingos en la iglesia. Y Job cantaría en la alabanza. Job sería un cristiano perfecto, un cristiano que no dice groserías, un cristiano que siempre trae sus diezmos, un cristiano que se comporta de manera perfecta. Pero un día ese cristiano Job, de repente el negocio le quiebra y dice: ¿cómo, Señor, si yo he estado diezmando toda mi vida diezmando y el negocio quebró? No solamente diezmo, sino que le he pagado el encuentro a unas personas y doy mis ofrendas y di para la renta de la iglesia y le regalé un coche a un misionero, hice esto, hice lo otro. ¿Cómo puede ser que mi negocio quebró? No solo eso, sino que sus hijos se murieron. Señor, pero ¿cómo? Si yo los llevaba todos los domingos a la iglesia, yo me paraba temprano todos los días, me conectaba a la oración, me doblaba de rodillas en mi cama, oraba todos los días, leía tu palabra todos los días. ¿Cómo puede ser posible que todos mis hijos se murieron? Se enferma Job y le dice: Señor, pero ¿cómo puede ser posible si yo he servido en la iglesia por 20 años? Todos los domingos doy clases a los niños, toco en la alabanza, recibo a las personas nuevas. ¿Y cómo puede ser posible que ahora estoy enfermo? Y el problema es que yo he encontrado muchos cristianos así, muchísimos cristianos frustrados, que todo el tiempo es: Señor, yo hice, yo hago, yo di, yo tal, y tú me trataste mal. Job era una persona ejemplar verdaderamente, una persona bien portadita. Y vinieron sus amigos y le dijeron: no, Job, se me hace que tú traes un pecado por ahí, escondido por ahí. Y Job dice: no, verdaderamente yo me portaba bien. Yo me portaba tan bien que yo no veía ni a las mujeres para codiciarlas. Yo me portaba tan bien. Y Job hacía lo que todos los cristianos se supone que debemos de hacer. Pero sabes una cosa, yo creo que Dios está llamando a nuestra iglesia no a hacer lo que los cristianos tienen que hacer, porque por siglos los cristianos han hecho lo que tienen que hacer, pero dejando y quedando mucho a deber a la humanidad. Después de unos años de esta crisis de Job, ese hombre que había sido perfecto, ese hombre que iba a la iglesia, que servía, que daba, que perdió todo, un día se encuentra con Dios y la perspectiva de Dios es completamente cambiada. Y eso es lo más importante a lo que tú y yo tenemos que llegar, porque si tú sigues empecinado en que tú sabes y conoces de Dios, te vas a perder la bendición de conocerlo a Él. Job capítulo 42, versículos del 1 al 6. Job 42 del 1 al 6. Es la última plática que tiene Job con Dios. Entonces Job le respondió al Señor: sé que todo lo puedes. Porque Job sabía, porque venía a las clases, venía a las prédicas, sabía que Dios todo lo podía. Pero estaba frustrado porque aunque aquí en la mente sabía que Dios todo lo podía, en su corazón no estaba seguro que Dios todo lo podía. Y así hay muchos cristianos. Sabemos acá que Dios sana, sabemos aquí que Dios restaura, sabemos aquí que Dios hace, pero el problema es que en mi corazón yo no sé ni quién sea Dios. Versículo 2: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, dijo Job, y hablaba de cosas
sobre las que no sabía nada. 40 capítulos de la Biblia, o casi 40 capítulos de la Biblia, Job estuvo tratando de defenderse y tratando de decir, no, sí, yo servía en la iglesia y yo hacía esto y yo hacía lo otro y yo era muy picudo y yo era muy cristiano y yo nunca decía una grosería y yo no hacía esto y yo no hacía el otro y yo no hacía. Pero fíjate lo que dice: yo hablaba de cosas que no sabía nada. Versículo sigue diciendo: cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Versículo 5. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Y yo creo que ese es el problema de muchos cristianos el día de hoy, que hasta ahora todo lo que saben de Dios es porque un pastor me platicó, un maestro me dijo, pasó una hermana y contó un testimonio, pasó un hermano y contó un testimonio, y eso es lo que sé de Dios. Pero sabes una cosa, hasta que tú no te decidas de hacer lo que Oseas hizo, de esforzarse en conocer a Dios, tú no vas a conocerle a Él. Y vas a tener un montón de información de Dios. Y sí, te puedes saber las historias bíblicas de memoria, pero quiero decirte algo: saberte las historias bíblicas de memoria no sirven para nada. Y te lo dice alguien que se sabe las historias bíblicas. No te lo estoy diciendo porque no me las sé, me las sé de memoria. Te podía citar a muchos personajes de la Biblia, te podría citar versículos de memoria desde el principio hasta el final. Sé muchísimos, sé lo que dice la Biblia, claro que la sé, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que conozco al Señor. Lo más importante es que tú puedas conocerle a Él, tener a Jesucristo y conocerle. Porque si no, todo lo que sepas no sirve de nada, no sirve de nada. Porque sabes, todo ese conocimiento a Job no le sirvió para nada. Dice, yo hablaba de cosas maravillosas, pero no entendía nada. Voy a volver a leer el versículo 5. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Iglesia, quiero animarte a algo: que puedas conocer a Dios, que tú lo puedas conocer a Él cara a cara. Versículo 6. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y en ceniza, en señal de arrepentimiento. Todo lo que sabía, todo lo que conocía, Dios no me sirve para nada. Eso es lo que Dios quería hacer en la vida de Job. Eso es. El cristianismo no se trata de lo que tú y yo podemos saber, hacer y hacer, no. Se trata de lo que Jesucristo es. Dice la palabra, por Él y para Él, por medio de Él, fueron creadas todas las cosas. Todo. ¿Qué es lo que necesitamos? Conocerle a Él. Fíjense, vuelvo a Oseas capítulo 6 y con esto terminamos. Oseas capítulo 6. Y justo Dios usó a un profeta que se casa con una prostituta en obediencia a Dios, para darnos cuenta que no conocemos nada de Dios, para darnos cuenta que Dios escoge la basura para hacer algo glorioso. Dios es experto en hacer eso, escoger basura para convertirlo en algo glorioso. Escoger lo más vulgar, escoger lo más feo, escoger lo más espantoso para darnos una lección. Ese es nuestro Dios. Fíjate lo que sigue diciendo Oseas. Termino con el versículo 6. Oseas 6:6. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas. Quiero que me conozcan.
Lo vuelvo a leer. Quiero que demuestren amor más que sacrificios, más que ofrendas quemadas. Quiero que me conozcan. Fíjate lo que está diciendo Dios. No son tus sacrificios lo que quiero. El pueblo de Israel era experto en sacrificios. El pueblo de Israel era experto. Lo hacían a diario. Pero ¿sabes qué dijo Dios? No quiero sacrificios. Los cristianos hoy en día, muchos, son expertos en sacrificios. Son expertos en, Señor, ¿qué te doy para que me bendigas? Y Dios dice, no, es que no es así. Yo no quiero que me des nada para que yo te bendiga. Señor, aquí están mis manos, mis pies, mi boca, pero bendice mis negocios. Yo los puedo bendecir aunque no me des nada. Pues es que el problema es que hemos pensado que Dios es igual a Tlaloc. Hemos oído de Tlaloc, ¿verdad? El Dios de la lluvia, azteca o maya o meca, no sé de qué. Prehispánico. Igual que todos los dioses. ¿Y qué hacían? Ofrecerle sacrificios a Tlaloc, ofrecerle sacrificios a Quetzalcóatl, ofrecerle sacrificios a cualquier dios. ¿Para qué? Para que ese Dios bendiga la cosecha, para que ese Dios nos dé lluvia, para que ese Dios nos dé fertilidad, para que ese Dios el Dios de la guerra. Y tantos dioses que a lo largo de miles de años de culturas ofrecieron a sus hijos, ofrecieron a sus familias, ofrecieron todo, quemaban a los niños, los sacrificaban. Sabemos, venimos de un contexto azteca donde las familias ofrecían a los ganadores para que los dioses estuvieran contentos. Pero Dios fue muy claro al decir, yo no soy así. Yo no soy así. Cuando Dios llama a Abraham para que sacrifique a Isaac, le dice la enseñanza más grande, que lo iba a separar de todos los pueblos. No quiero que lo sacrifiques porque yo no soy así. Porque el único sacrificio agradable es Jesucristo. Ese es el único sacrificio. Entonces tú no tienes que sacrificar más. Tú no tienes que sacrificar más. No trates de ganarte la aprobación de Dios con tus sacrificios. No trates de ganarte la bendición de Dios con tus sacrificios. Porque aparte, ¿qué es lo que vas a decir? Bueno, Dios me lo dio, pero pues porque yo diezmé todo el año. Dios me lo dio porque pues yo llegué a servir todos los domingos bien temprano. Dios me lo dio porque yo cantaba en la alabanza. Y eso sería un error, porque Dios no te lo dio por eso. Dios te lo dio porque Él es tu Padre y Él te ama. Y aquí termina diciendo Oseas 6:6: yo no quiero más sacrificios. No me den más sacrificios, no quiero. Yo lo que quiero es que me conozcan. Iglesia, es tiempo de conocer a Dios. Amén.